casualidad. Había un plan. Si alguien pecaba, moría. Y ya lo sabes, ¿verdad? No pasamos la prueba. Entonces se presentó la primera ofrenda, el propio Jesús, el Hijo, el único. Cuando la hora aún no había llegado, la ofrenda tenía sangre de cordero. Después Él fue el cordero. La vida como ofrenda. Eso nos enseña el porqué de ofrendar. Es necesario recordar, arrepentirse de pecar y también dar las gracias por el plan, la ofrenda impagable. Cada uno sabe cuánto vale su ofrenda. Cada uno hace un plan. El resultado se observa en la iglesia local, ciudad, país. Llega más allá de las fronteras, alcanzando el mundo entero. Igual a la primera, sin barreras, sin fronteras. Una ofrenda entera. ¿Hacia dónde va? Te lo decimos. Recuerda, arrepiéntete, da las gracias. En ese momento abre tu corazón para que tu ofrenda sea del tamaño de tu agradecimiento. Buenos días, Calvary Chapel Roca de Gracia. Qué bueno estar juntos de nuevo en este domingo. Antes de empezar cantando nuestro Señor, acompáñenme en una oración. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos escuchar de tu palabra. Nosotros podemos tomar un tiempo y cantarte a ti, Señor. Pedimos que en esta mañana estas canciones, nuestros corazones puedan ser como una ofrenda agradable a ti, Señor. Que podamos dejar lo que sucedió en la semana y lo que está por venir en tus manos y podemos enfocarnos en ti, Señor. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. No hay nadie como Él.
cantando, el enfoque es Jesús y como Él es nuestra esperanza. Y Él es como la única persona que nos podemos confiar en Él, porque este mundo no hay nada cierto o con certeza que podemos confiar, pero en Jesús sí podemos tener una esperanza viva. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré.
porque nuestra esperanza lo podemos encontrar en ti. Gracias porque tú eres un Dios vivo, un Dios que escucha, un Dios que tiene un corazón para con nosotros, Señor. La Biblia está llena de historias de otros dioses, otros ídolos que los pueblos alrededor de los israelitas adoraban. Incluso hubo una prueba. Bueno, si tus dioses escuchan, claman a ellos para que te salven. Y Señor, en esa prueba, tú te mostraste como el Dios vivo que verdaderamente escucha. Gracias, Señor. Eres tan lindo, Señor, y te amamos. Buenos días, hermanos, hermanas. Rico estar otra vez aquí, un domingo compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Siempre contamos con un privilegio. Es un privilegio el tener esta posibilidad. Es un privilegio que el Señor nos permita estar juntos por estos medios. Es un privilegio el que en estas ocasiones en que nos hemos podido haber reunido en persona también. En realidad todo esto es un privilegio. Así que le agradecemos al Señor por todo lo que Él hace para que nosotros pues podamos hacer esto, realizar esto, conectarnos y continuar aprendiendo los unos junto a los otros. Les damos la salud a todos aquellos que nos sintonizan por primera vez, tal vez por alguna de los canales de YouTube o de Facebook. Bienvenidos a Calvary Chapel Roca de Gracia. Queremos contarles que pues somos una familia, pero más que una familia. Somos una familia que nos deleitamos en conocer la palabra de Dios, conocer a Dios por medio de su palabra. Lo hacemos de una forma expositiva, verso a verso. Esta semana continuamos un estudio que empezamos hace unas semanas atrás y si es la primera vez te invitamos a que mires en el canal las enseñanzas anteriores de esta serie que hemos denominado Gozo a través de la carta de Pablo a los Filipenses. Por adelantado, les invitamos a que tengan sus Biblias listas también y las abran. Vamos a estar principalmente en Filipenses capítulo 2, aunque sí vamos a tocar una que otra cita bíblica allí en la palabra, en la Biblia. También si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, allí en los chats de Facebook, de YouTube, pueden dejarnos estos comentarios o preguntas. También ven en pantalla unos teléfonos, pueden dirigirse a nosotros a través de estos teléfonos y con mucho gusto les podemos atender inclusive ahora mismo. Así que bienvenidos a hacerlo. En cuanto a eventos que se vienen en la iglesia, pues tenemos ya esta costumbre de compartirlos todos los días en la mañana, excepto los domingos, temprano, 5:30 de la mañana, hora de Colombia. Nos reunimos los lunes en oración, de martes a sábado, en devocional y oración. Así que los invitamos a sintonizarnos. Esto lo hacemos a través de Zoom, para aquellos que desean el enlace a través del chat en WhatsApp, lo pueden recibir. Escríbanos para que lo puedan recibir. Las mujeres se reúnen y hacen un estudio, están terminando ya casi el estudio a través de la carta de Pablo a los Colosenses, y los hombres nos reunimos, las mujeres se reúnen miércoles 6:30 de la noche. Los hombres, hay un cambio y este cambio es que nos vamos a reunir los martes a esa misma hora. Y estamos atravesando los profetas menores. Entonces los invitamos a sintonizarnos también por Zoom. Si necesitan el enlace, por favor escríbanos y con muchísimo gusto. Jóvenes y niños, jóvenes jueves en la noche, niños viernes en la noche. Entonces también para más información están viendo en pantalla y ahí también los teléfonos para ponerse en contacto con nosotros. Sin más, pues le damos paso a nuestro estudio en la palabra. Acompáñenme en una oración esta mañana. Padre amado, de nuevo gracias Señor por este tiempo que permites tú estés nosotros reunidos, si bien no en un mismo recinto juntos, Señor,
en un mismo espíritu, a través de la distancia, pero unidos en tu espíritu, Señor. Gracias te damos porque nos das este sentir, Señor. Gracias porque nos das este deseo de continuar conectándonos para juntos escuchar tu palabra, para juntos aprender tu palabra, para juntos escudriñar de ella, meditar en ella y permitir que ella obre en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas esta mañana, Señor, que bendigas nuestro estudio, que bendigas este tiempo, que permitas que tu Espíritu Santo trabaje en los corazones de todos nosotros que estamos escuchando y atravesando esta porción de tu palabra esta mañana, Señor. Te pedimos que por medio de ella nos acerques un poco más a esa perfecta y buena imagen de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos también, Señor, que en este momento estés trabajando y a través de ese estudio estés trabajando en aquellas preocupaciones, en aquellas cosas que en este momento están tal vez turbando, agobiando a algunos de mis hermanos, Señor, a raíz tal vez de la pandemia, a raíz de algún tema de trabajo, algún tema familiar, Señor, una enfermedad, sea lo que sea, Señor. Te pido que seas tú haciendo tu buena obra en cada uno de ellos, Señor, y de tal forma que ahorita se puedan enfocar en ti, Señor, y adorarte por medio de el poner atención a este tiempo, Señor. Que seas tú enseñándonos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada hablábamos o compartíamos de Filipenses capítulo 2 hasta el versículo 11, en el cual el tema central era la humildad y cómo se ve la humildad. Esta semana damos paso a los versículos 12 y 13. Nos vamos a enfocar en esos dos versículos. Son solo dos, pero son muy, muy carnudos. Es profundo el mensaje que Dios tiene para nosotros, creo yo, esta mañana. Así que, sin más, vamos a leer. Y dice así la palabra, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El tema para hoy, el título de nuestra enseñanza esta mañana es obrando externamente, obrando externamente. Y a lo largo pues vamos a desarrollar. Entonces, como les decía la semana pasada, hablando de cómo se ve la humildad, o sea, cómo somos nosotros y qué hacemos nosotros a la luz de que quién es Dios y quiénes somos nosotros con respecto a Él, y esa posición por debajo de Él, y que por ello tenemos entonces no nuestra mente a ejercitar, sino la mente de Cristo la que debemos de ejercitar. Y Pablo continúa atravesando esta carta y llega a esto y les dice, por tanto, o sea, por lo que ya venimos hablando, por lo anterior, a raíz de aquello, entonces, amados míos, como siempre habéis obedecido, y ahí tomamos una pausa. Ok, ¿qué es lo que entendemos aquí? Que nosotros no podemos perder la conexión de todo lo que viene atravesando Pablo de antemano, de todo el tema de la obediencia por medio de la humildad. Si regresamos por un momento al versículo 8, allí en Filipenses, versículo 8, leemos y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de una cruz. Y estamos hablando entonces del ejemplo de Cristo, que se sacrificó, que se sometió, que obedeció al Padre. Y nosotros, de nuevo, Pablo conecta esta obediencia de Cristo a obediencia nuestra. La obediencia a Pablo, que antes, él estando presente, pues daba instrucciones, daba enseñanza, les compartía, así como estoy haciendo yo esta mañana, compartiendo y ellos obedeciendo, acatando lo que el Espíritu estaba hablando por medio de él. Hoy el Espíritu hablando por medio de su palabra, y digo su palabra, la palabra de Dios.
a través de mí. Y obediencia que entonces ellos tenían y el ánimo, la exhortación que les está haciendo es que como siempre lo han hecho, que deben de seguir en esto mismo. No podemos parar de esto. Pablo esperaba que los cristianos allí en la iglesia en Filipos continuaran siendo esos seguidores fieles de Jesucristo. Él estaba ausente, estaba en cárcel, sin embargo, a raíz de él estar allí, el sentir de él no cambiaba, y era que ellos continuaran obedeciendo a pesar del tiempo en que él se pudiera encontrar allí en la cárcel. No sabía en qué momento iba a salir, en qué momento iba tal vez a regresar, si es que iba a regresar a verlos o no podía regresar a verlos. Es más, muy posiblemente no. De nuevo, la idea es entonces que ellos continuaran en obediencia. Y no solo eso, sino que fueran más diligentes. Vamos a ver por qué, pero el llamado en estos dos versículos es que ellos fueran aún más diligentes ahora que Él está ausente que cuando Él estaba junto con ellos en la obediencia. Y el primer punto para hoy, para nosotros, el primer punto de reflexión es el siguiente. Es que la vida del cristiano es una vida de esfuerzo y diligencia para crecimiento por medio de Dios. La vida, voy a repetirlo, la vida del cristiano es una vida de esfuerzo y diligencia para crecimiento y por medio de Dios. Y por eso es que les dice aquí, si continuamos leyendo este versículo 12, ocupaos en vuestra salvación. Ocupados en vuestra salvación. Este es también un versículo, vamos a entrar también a tomar un poquito de lo que los diferentes pensares que hay con respecto a esto. De entrada, lo que nosotros vemos es que si leemos el lenguaje original, si vemos estas ideas de parte de Pablo, y un ejercicio que yo hago mucho es el de alimentarme de diversas traducciones. Las traducciones no cambian el sentido, expresan de una forma distinta, con palabras tal vez más modernas, palabras más coloquiales a nosotros, un lenguaje más fácil de digerir, y en ello nosotros vemos que él no está diciendo trabajen para ganar su propia salvación. Si sabemos que nosotros no podemos trabajar por nuestra salvación, la palabra, y Pablo mismo ya lo había dicho, y esta es otra de las citas cruciales, importantes para el día de hoy, y la encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Muchos conocemos esta palabra. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, Pablo lo recalca aquí mismo, es más específico, expande en este pensamiento, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación, la justificación, el decir tú eres libre de pecado y por ende limpio, y por eso puedes acceder a Dios y por eso tienes recompensa, además de todo, del cielo, de vida eterna en el cielo junto con Dios, es obra, dice aquí, de Dios, es don de Dios, es regalo de Dios para con nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para recibir ese regalo de Dios, excepto de recibirlo, abrir nuestras manos diciendo: papá, reconocemos que tú eres nuestro papá y te necesitamos, y recibirlo por fe, recibir a Jesucristo, creer en Jesucristo. Y entonces vemos aquí, de parte de Pablo, que él no pudiese estar en desacuerdo con sí mismo. A una iglesia decirle una cosa, a otra iglesia decirle algo completamente distinto. Entonces, no está diciendo trabajen para ganar su propia salvación. Esa declaración, de nuevo, sería una contradicción al evangelio que Pablo está predicando aquí en Efesios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo acá? Él les está diciendo a los filipenses
que deben de hacer un verdadero esfuerzo en medio de sus vidas cristianas. Ya siendo cristianos hay que esforzarnos. Y por eso el punto, la vida del cristiano es una vida de esfuerzo. De esfuerzo, debemos esforzarnos, ser diligentes en medio de nuestra vida cristiana. Y no es para obrar por su salvación, en el sentido de lograr la salvación, sino para obrar en medio de la salvación. En medio de la salvación, obrar en medio de la salvación. Y de esta forma entonces vemos nosotros que es evidente en todos los ámbitos de nuestras vidas que verdaderamente nosotros somos los que decimos que somos y que Dios nos ha dado esta salvación y nos la dio libremente para vivir acorde a lo que Él quiere que nosotros hagamos, de la forma que Él quiere que nosotros vivamos. En la traducción al lenguaje actual, lo dice de esta forma. Dice, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Por lo tanto, estas palabras, esto les voy a leer un comentario de Spurgeon. Spurgeon dice así, dice, estas palabras, tal como están en el Nuevo Testamento, no contienen ninguna exhortación a todos los hombres, sino que están dirigidas al pueblo de Dios. No pretenden ser una exhortación a los inconversos. Son, tal y como los encontramos en la epístola, más allá de toda pregunta dirigida a aquellos que ya han sido salvos por medio de una fe viviente en el Señor Jesucristo. En otras palabras, Spurgeon muy simplemente está diciendo, esto que acabamos de leer en Filipenses no es para el inconverso. Si fuese para el inconverso, entonces el mensaje de trabajar, de obrar para recibir la salvación sería coherente. Pero como no lo es, no es para el inconverso, es para el cristiano, es para el que ya tiene su salvación firme en el Señor y que debe manifestar su fe, debe manifestar su vivir de una forma coherente, esforzándose en hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Y ahora vamos a ver un poco más de esto. Entonces, ocupaos en vuestra salvación. Otro comentario, es importante también alimentarnos de estos estudiosos de la palabra. Uno de ellos se llama Vernon McGee y lo dice de una forma muy sencilla, pero muy profunda. Y es así, dice, el ocuparnos en nuestra salvación es obrar externamente lo que Dios ha obrado en nuestro interior. ¿Sí? Es nosotros manifestar hacia afuera, por medio de obras, lo que Dios ya está haciendo o ha hecho en nuestro corazón internamente. Ese cambio que Él está causando en nosotros, nosotros lo manifestamos. Le damos pies y manos, le damos lengua sana a esto que Dios está haciendo en nuestro corazón. Otro de estos comentarios viene de George Mueller. George Mueller dice de esta forma, dice, el creyente debe llevar a la finalidad, debe aplicar a máxima consecuencia lo que en principio, como si fuera un dogma, ya ha sido dado por Dios. Debe obrar externamente lo que por medio de su gracia Dios ya ha obrado internamente. Sí, ese regalo que hemos recibido y entonces es manifiesto por nosotros de una forma, me gusta como lo dice aquí Mueller, debe aplicar a máxima consecuencia. A máxima consecuencia. Y eso es por el sentir que nosotros tenemos que el Señor nos ha hecho criaturas nuevas, nos ha renacido, nos ha quitado de nosotros la condenación que antes teníamos de culpables y nos ha liberado, nos ha ligerado de ese peso que cargábamos nosotros, de todo ese pecado que no podíamos hacer absolutamente nada. Y por eso era que sentíamos precisamente ese peso, porque no importaba cuánto nosotros tratáramos de hacer, sobre todo aquellos de nosotros que venimos de un contexto religioso, y tratamos de quitarnos todos estos pesos y nunca fue posible liberarnos de eso. Fue en el momento en que yo me acuerdo, confesé que Jesús era Señor, que yo necesitaba de Él y confesé mis errores,
mis pecados, mis falencias, las cosas que yo había hecho para alejarme de Dios, para no abrazar las verdades de Dios, que en ese momento yo sentí ese peso levantarse de mí, ese peso como de 800 kilos de un elefante. No sé cuánto pesa un elefante, pero si eso pesase el elefante, más bien algo así, levantarse de mí. Y me sentí completamente liviano y nuevo. Y seguramente muchos de ustedes también ya han experimentado esto. Entonces, otro comentario de Spurgeon. Dice, algunos profesores aparentemente tienen la noción embebida de que la gracia de Dios es un tipo de opio con el cual los hombres se pueden drogar a sí mismos para entrar a un letargo, y su pasión por fuertes dosis de doctrina somnolienta crece con aquello con el cual se alimenta. Dios obra en nosotros, así dicen ellos. Por lo tanto, no hay nada que nosotros podamos hacer ya. Mal razonamiento, conclusiones falsas. La obra es de Dios, dice el texto. Por lo tanto, debemos de ocuparnos debido a que Dios obra dentro de nosotros. ¿Qué está diciendo aquí Spurgeon? Está diciendo, ok, si ya fuesen cambiados, es imposible que digan que entonces, o que Dios ha hecho ya algo en ustedes y que entonces que bueno, ya ahí quedamos y listo. Y simplemente nos relajamos y dependemos de la gracia de Dios para todo y no nos responsabilizamos de qué es lo que tenemos que hacer. En contraste de lo que está diciendo Pablo aquí, que está diciendo, y vamos a ver más adelante un poco más de la profundidad, no. Hay que ocuparse en ver y que no solo que ustedes vean, que ustedes ejerciten los cambios que Dios está haciendo en sus vidas, en este proceso de purificación que le llamamos santificación, sino que también debe ser evidencia para otras personas también, de que hay un verdadero abrazo hacia la fe, hacia Cristo de parte de nosotros. Y no que estamos viviendo unas vidas fariseas, ¿sí? De fariseos. Otro último comentario para resaltar este punto. Robertson, otro comentarista, dice de esta forma, dice, exhorta como si fuera un arminiano al dirigirse a los hombres. Es una posición teológica al dirigirse a los hombres. Ora, refiriéndose a Pablo, ora como si fuera un calvinista al dirigirse a Dios. Y no siente ninguna incoherencia en las dos actitudes. Pablo no intenta reconciliar la soberanía divina y el libre albedrío humano, sino que proclama ambas con denuedo. Qué forma tan poderosa de decirlo. Tanto la soberanía de Dios la vemos resaltada en esto, como el libre albedrío que tiene el hombre. Sí, Dios, al habernos dado la salvación por medio de la fe en Cristo, ya la recibimos, pero podemos quedarnos estancados ahí. Pablo ha visto evidencia en la iglesia en Filipos que ellos habían empezado a obedecer, y él quiere llamarlos a que continúen esa obediencia, es decir, que continúen creciendo. El llamado es el mismo. Nosotros tenemos una responsabilidad y es lo que dice aquí, lo que termina diciendo Spurgeon en el comentario anterior. ¿Sí? La obra es de Dios, dice el texto, por lo tanto debemos de ocuparnos debido a que Dios obra dentro de nosotros. Eso es una respuesta a lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, ¿qué comencé yo a hacer? Cuando yo sentí ese peso levantarse de mí, cuando yo sentí esa libertad, esa liberación, me sentí así ligero, me sentí limpio, pues con más ganas iba yo a ver de qué formas podía yo agradar a Dios. Empecé a servir en la iglesia, empecé a compartir con otras personas que no conocían de Dios, empecé a hablarles de una forma distinta, a tratar a la gente de una forma distinta. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. En medio de nuestra vida cotidiana, hacer esto es lo que nos llama aquí el Señor. De nuevo, regresando a nuestro texto, versículo 12, allí también en esto que dice vuestra salvación, está diciendo, cuando dice, por eso la exhortación es vuestra salvación. A veces como cristianos, y este es el pensamiento,
como cristianos, nosotros nos enfocamos mucho más en la obra de Dios en otras personas que en la obra de Dios en nuestras propias vidas. Muchas veces, como cristianos, nos enfocamos más en la obra de Dios en aquellas personas que están alrededor de nosotros que lo que nosotros nos enfocamos en nuestra propia vida, en lo que Dios quiere hacer en nosotros mismos. Y por esto también Pablo, la exhortación en vuestras vidas, vuestra salvación es importante. Sí, nosotros debemos preocuparnos por las almas, tanto de los demás, de inconversos y conversos, sin duda alguna, cómo es la condición de su corazón, cómo es su crecer, pero también en nosotros. Es más, debemos comenzar primero mirándonos a nosotros mismos y después, sí, entonces podemos dar la mano, levantar a otro. Pero primero, aplicando a nosotros. Es el caso, por ejemplo, de lo que yo estoy haciendo en este momento. Yo, viendo a la luz de esta palabra, yo tengo que examinarme. Alex, ¿tú qué con esto? ¿Tú estás trabajando? ¿Tú estás obrando por medio de tu salvación? ¿Hay evidencia de que lo estás haciendo? ¿Y de qué forma lo estás haciendo? ¿De qué formas tal vez no has llegado a esto? Y después de yo haber meditado en esto, yo puedo entonces compartir, porque yo también debo de crecer. Es más, la responsabilidad es más grande para mí. Y termina diciendo aquí, vuestra salvación con temor y temblor, con temor y temblor. Entonces la idea de Pablo no era que nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana con una sensación constante de miedos y este temor, terror, sino más bien que nosotros debemos vivir con temor y temblor para estar ocupados en nuestra salvación. Este temor, este temblor es lo que nos debe mantener firmes. Estaba compartiendo esta ilustración en estos días y es... tengo un amigo que tiene, varios amigos que tienen botes, lanchas, ¿sí? Y la lancha va en este tráiler atrás remolcado, ¿ya? Y el remolque es como una pelotica de hierro y tiene como una copa que se le pone y se le monta encima, ¿ya? Este sistema tiene doble seguridad por si acaso algo pasa. Y entonces tiene un tornillo que atraviesa para que la pelota no se salga. Pero por si acaso algo pasa que ese tornillo se sale, también hay una cadena que agarra al tráiler, ¿ya? Este temor, este temblor, es esa cadena, es ese tornillo que asegura lo que ya está allí. ¿Sí? Esa necesidad, ese deseo de nosotros obrar en nuestra salvación. Y que si por algún motivo algo por alguna razón estamos dejando de hacerlo, estamos desmotivados a hacerlo, el temor, ese temblor, es lo que nos afirma para continuar. Es eso que dice, Dios es Dios y Él tiene el poder para hacer lo que Él quiera conmigo. Él tiene el poder para darme recompensa si yo estoy obrando debidamente. Él tiene el poder para derramar bendición sobre mi vida si estoy honrándole. También tiene el poder para quitar esa bendición de parte de mí si no estoy obrando, si no estoy honrándole a Él, haciendo su voluntad. Si tal vez estoy haciendo cosas que van acorde a su palabra, pues hay una medida que Él tal vez quiere darme, o que me da ciertamente. Pero si he buscado de Él y Él me ha dicho, pues sí, está bien que la palabra diga que puedes y ahí debes hacer esto, esto y lo otro, pero yo en este momento, hoy en día, este mes de noviembre, yo quiero que tú te ocupes de esto en particular y yo estoy ahí, en lo que le llamamos en el centro de su voluntad. Entonces es lluvia de bendiciones porque eso es exactamente lo que Él quería que hiciera. Aunque aquí hay muchas otras cosas que yo puedo ocuparme para hacer y obedecer de la palabra. Entonces, esto es lo que nosotros vemos aquí, ¿ya?
Entonces esta reverencia justa y esta llena admiración de Dios, en la cual cada uno de nosotros debemos de tener. No tiene que ser ese temblor de un pecador culpable, porque ya hemos sido declarados inocentes, ya somos justificados. Más bien debe ser un temblor que se regocija de estar en ese centro, en ver a Papito Dios sonriendo, sabiendo que nosotros estamos haciendo exactamente lo que Él quiere que nosotros hagamos. Sigue diciendo Pablo aquí en el versículo, dice, entonces, vuestra salvación con temor y temblor, termina diciendo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces, de nuevo, en este contexto, Pablo pidió que esta práctica cristiana de obrar, no un practicar obras, sino obrar en medio de nuestra salvación, fuese promovida aún más debido a su ausencia, habíamos recalcado antes. Y ahora, entonces, Pablo continúa en el versículo 13, vamos a adelantar, versículo 13, y dice de esta forma, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De nuevo, un versículo corto, sin embargo, bastante carnudo. Entonces, de nuevo, Pablo continuó con este pensamiento, por eso quería conectar, debido a que pues, él está ausente, ellos debían aprender a obrar en medio de su propia salvación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podían ellos cumplir con esto? ¿Ok? Bueno, Dios prometió que había un día, que Él iba a traer en el que ya Él no iba a escribir sus leyes en tablas de piedra, sino que lo iba a escribir en nuestros corazones. Donde Jeremías capítulo 31, versículo 33. De hecho, vamos a leerlo, después lo vamos a recalcar una vez más, pero vamos a leerlo, Jeremías capítulo 31, versículo 33, y dice así, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, el hecho es que ellos debían ya no de estar esperando que se les estuviera dando y dando y dando a ellos, porque ellos al digerir la palabra de Dios ya engendrada en ellos. Y esto es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Entre más nosotros abrimos su palabra, entre más la leemos, entre más la meditamos, no importa si la escuchas en audio, si la lees, si alguien te la lee a ti, en qué versión la estás leyendo, lo importante es que lo estemos haciendo, que estemos meditando en ella. Entre más meditamos en ella, más aprendemos, más vemos la relación que hay en ella, de un pasaje a otro pasaje, más vemos a Jesucristo aparecer de una forma increíble en el Antiguo Testamento. Él está a través de todo él, y vemos el poder de Dios, vemos el carácter de Dios, y vemos que es consistente, que hay congruencia en todo el mensaje completo de la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros guardemos esto, y Él quiere hacer esto. Esa es la forma como Él escribe esas leyes en nuestro corazón, no solo por medio de su palabra, sino por su Espíritu Santo estando allí, y también siendo ese pronto rescate para nosotros en momentos en que nos vemos en algún momento en que tal vez pueda haber esa lucha entre el hacer el bien, el hacer el mal, ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos toca, nos mueve y nos dice, acuérdate de lo que leíste, acuérdate de lo que meditaste, acuérdate de lo que escuchaste, acuérdate de lo que Dios viene trabajando en ti. Regresa a esto, no te alejes de eso. Lo que Él tiene para ti es provechoso, lo que tiene Él para ti es ganancia, lo que tiene para ti es crecimiento, lo que tiene para ti es bueno, es propicio, es apto, es coherente.
es amoroso, es para no solo mejoría tuya, sino para todos alrededor de ti. Y entonces eso es lo que Dios quiere hacer. Él trabajando en nosotros por medio de su Espíritu Santo también. Ahora, vamos a tomar los pedacitos de este versículo. Entonces la primera parte dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Sí, Dios trabaja en lo que ya ha obrado en nuestro interior. De esta forma lo dice Vernon McGee. Dios trabaja en lo que ya ha obrado en nuestro interior. Pablo entonces aquí da la razón por la cual nosotros como cristianos debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor, debido a que Dios está produciendo, está trabajando en nosotros. Él nos reconforta, Él trae consuelo al hecho de que Dios es el que en vosotros produce. La forma como lo dice Spurgeon es así, dice, la gracia toda suficiente mora en ti, cree. Hay una fuente viva dentro de ti, la cual emana agua. Entonces, usa la cubeta, sigue sacando, nunca la agotarás. Hay una fuente viva en ti. Palabras de Spurgeon. Dios produce, Dios trabaja en nosotros y Él continúa haciendo esto, continúa, Él no cesa, Él quiere llevarnos a un buen fin y ese fin no es ya, terminé, porque recibí a Cristo y ahí quedó, y varita mágica y nos convertimos en algo completamente distinto. No es así, es un proceso y Dios continúa haciendo ese proceso en nosotros. De hecho, al principio de la carta a los Filipenses les decía Pablo a ellos, ¿cierto?, que va a llegar un día en el cual Él va a terminar esta buena obra. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Ahora, Dios en vosotros produce. Entonces la idea es que como Dios ha hecho y está haciendo una obra en nosotros como cristianos, nosotros tenemos por lo tanto una gran responsabilidad de ocuparnos diligentemente, con temor, con temblor, en cuanto a nuestra propia salvación y en nuestro caminar con el Señor. Entonces el producto, esa obra de Dios en nosotros, aumenta nuestra responsabilidad, no disminuye de ninguna manera. ¿Principio en la Biblia? Claro que sí, es un principio en la Biblia. Mateo capítulo 25, versículos del 24 al 30. No tienen que ir ahí, es simplemente para decirles dónde está esto. Yo les leo Mateo 25, versículos 24 al 30. Rápidamente, esta es la parábola de los 25. Aquí estamos, versículos 24 al 30. Entonces aquí está. Y es la parábola de los talentos. Vamos a adelantar casi hacia el final de esto. Y dice, pero llegando también el que había recibido un talento. Bueno, aquí entonces Jesús está explicando que hay un amo que les deja a estos 3 siervos una cantidad de su dinero para que hagan algo con ella. Uno le da 10, lo invierte, doblega, otro le da 5, doblega, a otro le da 1, este lo esconde. Y aquí nos conectamos y dice en el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor. Le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembrare y que recojo donde no esparcí. Por tanto, no debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, aquellos
que toman la soberanía y la obra de Dios y la usan como una excusa para no hacer nada y más bien dejarse a ese letargo, a esa pereza. Son como este siervo malvado al cual tilda nuestro Señor como flojo, como inútil. Y así son esas personas, que entonces recibirán una recompensa, pero no es la recompensa que ellos estaban esperando por haber, como este siervo, como por haber guardado este talento. Sí, si tú simplemente eres el cristiano, y tengo que decírtelo de esta forma fuerte, es una exhortación fuerte la que Pablo y el Señor nos está haciendo hoy en día. Si tú eres el tipo de cristiano de que tú simplemente vienes, prendes la pantalla domingo tras domingo, pero después de que se acaba nuestro tiempo juntos, sales y tu caminar no es coherente con lo que estamos viviendo, el Señor ha confiado un talento en ti, o tal vez 10 talentos. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con esa salvación, con ese regalo, con ese talento que Dios te ha dado? Aquellos que son realmente siervos de Dios utilizan su comprensión de la soberanía y de la omnipotencia de Dios como una motivación para un servicio más grande y dedicado a Él. Dios quiere hacer grandes cosas por medio de ti. Ponte en las manos de Él para que Él lo pueda hacer. Segundo punto, segunda cosa a tomar en cuenta aquí hoy es la siguiente: es la obra de Dios en nuestras vidas cobra mayor efecto que cualquier obra que nosotros podamos idear. La obra de Dios en nuestras vidas cobra mayor efecto que cualquier obra que nosotros podamos idear. Vamos a verlo. Continúa diciendo Pablo, entonces Dios es quien produce. ¿Y qué es lo que produce? Y más adelante aquí dice aquí, así el querer como el hacer. El querer como el hacer. La obra de Dios en nosotros se extiende a la transformación de nuestro querer, así como también cambiar en nuestras acciones, ese hacer. Antes de ser cristiano, yo tenía un querer. Esos quereres no eran malos tal vez, como tal, en lo que se podía ver, pero la condición de mi corazón en ese querer sí era malo, porque era enfoque en mí, en lo que me traía mi placer, en lo que me gustaba a mí, era todo que tenía que ver con yo. Una de las cosas que cuento con frecuencia era estos carritos con los cuales yo me deleitaba. Yo tenía unos Mini Coopers y carros muy chéveres, se manejan muy chéveres, potentes, todo el tema. Pertenecía a clubes de carros. Ese carrito estaba súper pimpollo. Yo le cambiaba una cosa, le ponía otro, lo lavaba a mano, o sea, las rejillas con cepillos de dientes, tenía trapos especiales para adentro, para afuera, para la silletera, para las llantas, o sea, tenía un líquido especial para cada cosita. Eso era una cuestión a diario. Y mucha gente tal vez puede decir, no, cuida mucho de sus cosas, es muy cuidadoso eso. No, la verdad es que la motivación era que la gente me viera a mí en ese carro. ¿Sí? Yo tenía orgullo del carro que yo tenía, de que era un carro potente, que era más rápido que otros carros, que le ganaba en piques a otras personas y otro tipo de cosas así por el estilo. La motivación de mi corazón no era buena. La cosa en sí no era mala, pero el amor que yo tenía por esas cosas es malo. Es lo que dice Dios en la palabra, ¿cierto? No es el dinero el que es la raíz de todo mal, es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Y ese era mi querer, y ese era mi hacer. Y al conocer a Cristo, Él cambia ese querer y ese hacer. Y prontamente ese deseo de los carros, los clubes, el estatus, los paseos, todo lo que eso conllevaba, se fue desvaneciendo milagrosamente. O sea, yo simplemente dejé de hacerlo. Mantuve las amistades. Las amistades fueron
buenas y todavía mantengo lazos con muchos de mis amigos. Muchos de ellos conocen de lo que pues el Señor eventualmente nos llamó a mi esposita y a mí a hacer, a abandonar este mundo de trabajo, de tarea, bueno, de servicio también en los Estados Unidos para dedicarnos a otro lugar. Y pues obviamente siendo aquí en Colombia, en Tunja, Duitama y donde sea que Él nos esté enviando, previamente Cartagena. Entonces Él cambia ese querer como ese hacer en nosotros. Y entonces, a la luz de la exhortación que se nos hace de ocuparnos en nuestra propia salvación, vemos que esto no es una transacción pasiva, sino que es una transacción activa más bien, ¿cierto? Hay dos verbos aquí, querer y hacer. No es simplemente la recibimos y ya. No, hay un querer, hay un hacer. Hay trabajo que hacer, ¿sí? Hay una obra que hacer en nosotros primeramente, después hacia afuera. Dice también aquí en la palabra, dice para su buen placer, para su buen placer. Entonces, así el querer como el hacer para su buen placer. Este es el motivo detrás de la obra de Dios en nuestras vidas, su buen placer. Lo hace porque le da placer hacerlo. Y le da placer hacerlo porque es bueno, porque Él es un buen Padre. Y es el tercer punto, después de haber resaltado entonces el segundo, la obra de Dios en nuestras vidas cobra mayor efecto que cualquier obra que nosotros podamos idear. La obra de Dios en nuestras vidas cobra mayor efecto que cualquier obra que nosotros podamos idear. Yo pudiese haber pensado, bueno, dice la palabra de Dios que yo debo de servir a mi prójimo, que yo debo de encargarme de viudas y huérfanos. Listo, yo voy a vender mi carro y voy a comprar unos mercados por un año para darle a huérfanos y a viudas. Ok, chévere, bueno, buena obra, es acorde a la palabra de Dios, pero Dios tiene planes más altos, más grandes de los que nosotros tenemos. Dice la palabra de Dios que sus planes, sus pensamientos son mucho más allá de lo que nosotros podamos tener. Entonces, la obra de Él, Él pone esos deseos en nosotros, Él pone esos deseos en nosotros. Ahorita les voy a contar una historita para que vean resaltado este punto. Pero antes de esto, conectando los dos puntos, el tercero es el propósito de la obra de Dios en nuestras vidas es cumplir su voluntad. El propósito de la obra de Dios en nuestras vidas es cumplir su voluntad. ¿Ya? De nuevo, traemos de atrás a colación la cita que leímos hace un momento en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Dios le dice a Jeremías, cuando Israel había fracasado completamente en cumplir la ley, le dice de esta forma, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En otras palabras, va a llegar un día, Jeremías, cuando ya yo no voy a escribir leyes sobre estas tablas de piedra, sino que voy a escribir mi ley en tablas carnales en su corazón. ¿Por qué? Porque Él es quien en vosotros produce para desear, para desear. Ahora, si el propósito de la obra de Dios en nuestras vidas es cumplir su voluntad, pues entonces, ¿cómo es que Él nos revela su voluntad? ¿Cómo nos revela su voluntad? Él revela su voluntad por los deseos que Él pone en mi corazón. No los deseos que tal vez yo tengo en mi corazón que provienen de mí mismo. Más bien Él pone en mi corazón
sus deseos. Así que entonces es Él quien en vosotros produce ese deseo. Dios pone en mi corazón para hacer algo. Dios me da el deseo, el anhelo de hacer una obra en particular. Entonces, de repente algo surge y me doy cuenta que no es algo que yo haya pensado, y esto lo sé por el resultado. El resultado me va a revelar esta verdad. Y es que termina siendo que, wow, esto en realidad no vino de mí, esto vino de Dios. Y no solo el pensamiento, el deseo de hacer esto, de comportarme de esta forma, de amar de esta forma, de sobrellevar esta carga, de perdonar a esta persona, de levantarme de esta situación, de crear esto, no provino de mí mismo, sino provino de Dios, porque inclusive lo que yo tenía pensado como resultado, pues esto terminó siendo mucho más allá. Y porque al hacerlo, no fue un haciéndolo como que, bueno, me tocó hacerlo, sino que tuve además de todo gozo, placer en medio de todo esto, a pesar de las dificultades, de los contratiempos que se vinieron en esto. Porque cuando es Dios el que pone ese querer como ese hacer, inclusive los momentos difíciles los vivimos con gozo. Pero cuando no es Dios el que pone ese querer y ese hacer y somos simplemente nuestros deseos, pues sufrimos mucho más. Tal vez cumplimos con la meta, pero definitivamente sufrimos a lo largo del camino y sentimos ese sufrimiento. Muy distinto a atravesar por el sufrimiento, sentir el sufrimiento, pero ser levantados en medio del sufrimiento y con gozo llegar hacia esa buena meta. Entonces, ¿cómo revela Dios su voluntad a mí? Pues Él pone sus deseos. Si yo tengo un deseo, ese deseo, si no es de mí, si es de Dios, Él lo va a llegar a cumplir. Si yo me mantengo firme y obedezco a lo que Él quiere que yo haga. Si yo reacciono, digo, ok, esto es un deseo de Dios, Dios, ahora, si tú me estás poniendo esto en el corazón para hacer, ahora, ¿de qué forma vamos a realizarlo? Abre las puertas necesarias y Él hará esa obra. Entonces yo descubro que lo que yo deseo en realidad es algo que Dios revela a mi corazón, es aquello que Él quiere que yo haga, y así entonces pone en mí para que yo lo desee, para quererlo, y luego para querer esto, y luego me da esa capacidad para cumplir, ese hacer su buen placer, porque es lo que Él quiere que yo haga. Ejemplo que les decía antes, me recuerdo, y fue un momento de crecimiento en mí también. Mi esposita servía en la iglesia, en el Ministerio de Bienvenida, un sector muy particular del Ministerio de Bienvenida. Ella me dijo un día, tú deberías servir también en esto, sería chévere que lo pudiéramos hacer. Bueno, yo estaba en otra parte también de este ministerio, y sentía sin duda alguna que hasta ese momento el Señor me tenía sirviendo en ese lugar, y bien, de una forma que estaba siendo remunerado en gozo, en alegría, en propósito, y demás. Pero bueno, la palabra del Señor hay que ser sensibles muchas veces para nosotros esposos, no solo a través de su palabra, sino a través de esa ayuda idónea que pone al lado nuestro. Y entonces ella me dice, deberías, listo. Y yo, bueno, no sé, es un poco más allá de lo que yo conozco de mi carácter. Yo no soy como tan extrovertido, yo soy definitivamente introvertido. Yo soy un introvertido que a veces es extrovertido, en ese momento nada que ver. Y bueno, en todo caso empiezo a servir en esto. Y me veo retado porque debo de hablar, debo de interactuar con personas y demás. Y bueno, el Señor empieza a cobrar efecto en esto. Finalmente llega un día en el cual ya no es a regañadientes, digámoslo así, ya no es el que, bueno, me tocó hacer esto, sino que netamente estoy enfocado en lo que el Señor quiere que yo haga. Y estoy caminando por los pasillos de la iglesia y veo, y ya se convertía en costumbre mía, a buscar hombres flamingo.
¿sí? Flamingos no sé qué otro pájaro, pero de esos pájaros que tienen patas largas, digámoslo así, y se paran solo en una pata y encogen la otra pata. Eso es a lo que yo le llamaba a aquellos hombres que se paraban en la pared de la iglesia con un pie y con el otro, bueno, literal doblado, pegado a la pared. Y siempre estaban ahí como mirando hacia un lado, mirando hacia el otro, mirando hacia abajo, como perdidos. Y en particular, entonces, una vez me recuerdo, el Señor me pone este sentir, este deseo de ir a hablar con este hombre en particular, y voy y hablo con él. Y resulta que este hombre había, y después entrando en conversación, había atravesado o estaba atravesando por situaciones muy similares, sino idénticas, a las cuales yo no hacía mucho, hacía unos años atrás había pasado, y el Señor me había llevado de la mano y me había llevado a sanar, llevado a cambiar mi perspectiva en todo esto, y yo pude darle ese aliento a esta persona. Y poco a poco esto se convirtió en algo que el Señor continúa haciendo. Y yo entendí después que era el Señor que me estaba poniendo allá, era este deseo a mí para que yo hiciera algo con esto. Y cada vez que yo lo hacía, yo veía que el Señor cobraba efecto en esto, y eventualmente vi a estos hombres regresar a la iglesia, conectarse eventualmente y tener esta relación que era lo que verdaderamente necesitaban, tener esta relación íntima con Dios. Y después de haber llegado a abrazar esta relación íntima con Dios por medio de Jesucristo y su fe en Jesucristo, entonces empezar a ver cambios en sus vidas, y empezar a conectarse, y empezar a verlos servir también, y empezar a ver este ciclo repetirse de lo mismo que me había pasado a mí. Y esto era porque el Señor había puesto este querer y me había dotado de él cómo hacerlo también. Yo no sabía que había en mí estas capacidades, pero el Señor las puso en mí para hacerlas. Entonces, es el Señor el que hace tanto el querer como este hacer en nosotros. Y así es que Dios trabaja en todos nosotros, en ti, en mí, para su voluntad, para querer como para hacer. Y nos da la capacidad. Y tal vez tú dices hoy en día, bueno, no, yo no sé. No te digo, yo sí sé. Y yo me había visto en estos lugares en los cuales no sabía si iba a tener la capacidad. Pero cuando el Señor pone ese deseo y es de Él te va a respaldar. Donde el Señor llama, Él provee. Donde el Señor llama, Él provee. Es Dios quien pone los anhelos en nuestro corazón. Dios trabaja en ti, Dios trabaja a través de ti. Muchas veces es simplemente un pensamiento repentino. Es uy, ¿qué será eso? Seamos sensibles, oremos, seamos sensibles a ver si es el Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo, Él va a confirmarlo y va a hacer algo maravilloso a través de ti. Entonces, pregúntate, ¿es Dios el que ha puesto este anhelo en mi corazón? ¿Es Dios el que ha puesto este deseo en mí? Y si Dios tú eres, entonces dame, y pidámosle, dame, Señor, entonces las formas en las cuales yo puedo cumplir esto para traerte a ti honra y gloria, porque es tu voluntad esto. Entonces el resultado neto es que mi placer está haciendo su placer, porque Él puso el deseo en mi corazón para hacerlo, y así se convierte realmente en el deseo de mi corazón y de mi vida. Por lo tanto, el placer de mi vida. Y así puedo decir con Jesús, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Por qué? Porque lo ha plantado en mi corazón. Y es Dios quien está trabajando en mí y en ti. Amén. Cerremos en una oración. Padre amado, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por estos cortos pero poderosos, profundos misterios
que encontramos en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este llamado a continuar obrando en medio de nuestra salvación, a no dejarnos a la pereza, a no dejarnos jalar por la carne, por el mundo, por lo que sea, Señor. A no quedarnos satisfechos con el simplemente hecho de que tenemos nuestra salvación asegurada, sino que, Padre amado, queremos ser motivados por ese temor y temblor sano y santo hacia ti, esa reverencia hacia ti, para continuar creciendo, llamarte a ti constantemente, para que seas quien nos mueve, quien nos pone esos deseos en nuestros corazones y quien nos dota de todo buen don para cumplir tus propósitos en nosotros y a través de nosotros, Señor, para ver vidas cambiadas, nuestras vidas primeramente, y después ver vidas cambiadas alrededor de nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros cónyuges, sea quien sea, Señor, nuestros hijos, nuestros padres, Padre amado. Te lo pedimos, Señor. Danos estos deseos, Señor. Yo pido, Señor, que hoy tú le pongas un deseo en especial a cada uno de mis hermanos que con todo su corazón en este momento están diciéndote: Padre, perdóname porque no he buscado tus deseos en mi vida. He buscado mis deseos, no tus deseos. Señor, dales a ellos esos deseos y muéstrales, Señor. Muéstrales, Señor, cómo cumplirlos. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios creador, el Dios ideador por excelencia. Dale, Señor, y cúmplelo a través de ellos. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, qué rico, qué placer haber compartido esta palabra hoy todos juntos. ¿Nos vemos todos retados? Sí. Si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto, algún consejo, escríbenos. Estamos aquí para atenderte, para continuar caminando de la mano. Somos un cuerpo en Cristo y debemos de hacer esto, estar juntos en medio de este caminar, animándonos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros, alabando a nuestro Dios todos juntos. Nos vemos ahorita en unos minutos breves por Zoom. Para recibir el enlace, escríbenos a los teléfonos que están en pantalla. Nos vemos pronto. Que Dios los guarde, los bendiga el resto de este día y el resto de esta semana. Nos vemos. Acompáñenme en nuestra última canción juntos. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Pues siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó.
pronto por el Zoom.